Buenas noches, Nunca mejor dicho. bienvenidos a esta charla del 19º Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Comic 2022, y bueno, tenemos el gran placer y el honor de tener aquí como uno de los invitados principales de este salón a Howard Chaykin. Yo creo que todos lo conocen. Y bueno, a su lado está nuestro sin par Eduardo Serradilla, que va a ser el principal encargado de pues, hacerle una pequeña interview aquí a nuestro querido y admirado Howard Chaykin. No, Yo también diré algo, si me dejan. no. Ron, no. Tú vas a hacer la entrevista y yo voy a interpretar. Bueno, pues Esa es la mira, idea. me van a dar algún cargo Only en... one thing. When you answer the question, try not to be, because I need to write and I need to... Right, you're going to be interpreting. Exactly. Pero tú también Eduardo harás preguntas. traducir. Interpretar, that's the same. Él entiende el español mejor de lo que él quiere reconocer. De Puerto Rico, no de España. Bueno, Ese no sí. lo habla mucho, pero entiende. Yo solamente quiero decir una cosa, que además está por ahí. Bueno, tienen la maravillosa virtud de desaparecer. Cuando en diciembre del año pasado, el presidente de la fundación a la que formo parte y represento cuando estoy fuera de España, y el director de la fundación, me mandaron una fotografía por WhatsApp con la tarjeta de Howard Victor Chaykin, que es como se llama aquí el invitado. Me dijeron literalmente, ¿tú serías capaz de convencerle para que viniera a Santa Cruz Comic? Porque ellos pensaban que no. Y yo les dije, ¿por qué no? Yo le mandé un correo electrónico, le conté la historia, me respondió, yo creo que 5 minutos después. De eso han pasado 100 correos electrónicos, un año, y está sentado aquí. Cosa que, a ver, demuestra que si te planteas algo, genial. I explained... Le digo que se lo traduzca, porque a lo mejor se vaya a pensar que estamos diciendo... Last December, the president of the foundation and the director sent me a picture through WhatsApp with your card. He take a picture from your car in Granada, and he asked me, do you believe it's possible that Howard Chaykin come to Santa Cruz Comic? And I say, why not? I sent to you one email, you answer 5 minutes after my first email, and after 1 year, maybe 120 emails, is the situation. And after this situation, you are here, sit down. And thank you very much from... I'm not helping you. Yes. No. Sorry. Tú empiezas a hacer preguntas y yo empiezo a... De todas maneras, también daremos un turno de preguntas al público, pero una vez que demos el turno, si nosotros seguimos preguntando y quieren intervenir en cualquier momento, no tengan ningún problema. Si alguien quiere decir algo sobre levanten la mano y tal y atenderemos. Aprovechen la oportunidad. Bueno, eso sí, por favor, depende de quién sea. Porque si no... a Eduardo no le hagan mucho caso, que él solo es el traductor aquí. O sea que... Vale, muy bien. ¿Preguntas para usted o de la gente? No, preguntas De de them. Yes. Oh. The audience. Yo voy a ir abriendo el fuego y bueno, le quería preguntar lo primero que cómo valora la experiencia de haber venido a Tenerife a este encuentro y la acogida que ha tenido entre los aficionados de aquí. I think you understand, but the question is easy. What do you believe about this meeting? You like or not? What is your opinion about the people that come here to see you and to apply for a sign? My experience in conventions on the continent, particularly in Spain, is that because they are generally funded by a cultural agency or the local municipality, they attract a great deal of civilians who are literally tourists looking at our world. And I'm a cult figure. I'm the Randy Newman of comics, the Robert Altman of comics, the Van Morrison of comics. And the audience that I have is a cult as opposed to a general mass market
commercial footprint. So the delight I take in the experience of European conventions, particularly in Spanish conventions, is tempered by the fact that I don't attract a huge audience because I don't do work that the audience outside of my cult following has any idea of its existence. Work with that. Viene a decir que su experiencia, a ver, su experiencia en Europa y centrándonos en España, suelen ser eventos como este que tienen que ver con, por un lado, con un soporte oficial y por otro lado también con el tema de las editoriales, pero él tiene asumido que él no es un autor que ve, o sea, él tiene, por su larga trayectoria, tiene un grupo de seguidores muy fieles, pero él no publica un tipo de cómic que tenga una gran audiencia. Entonces él es consciente de que cuando viene un evento, por ejemplo en España, él no va a traer tanta gente como una persona que pinte, por poner un ejemplo, porque vi un dibujo hace 5 minutos, una persona que pinte Deadpool, que hay un autor español que cuando va a una convención en España, la cola empieza aquí y termina pasando el puente que hay aquí fuera. It's also worth noting that I don't depend for my self-esteem on the attention of others. I know how good I am, but I also know that my standards and definitions of good don't necessarily jibe with that of the mass market and mainstream audience. I don't care about mainstream content. I like the form of comics. And I have often said that I am too weird for the mainstream and too mainstream for the weird. Yes, I read this. Y después es una persona, además lo digo por experiencia porque llevo un año mandándole correos electrónicos leyendo cosas sobre él. Él tiene asumido cuál es su estilo, él tiene asumido que su estilo no entra dentro de los estándares de lo que se llama cómic mainstream, lo que vende mucho. Él está muy orgulloso de lo que hace. Si te gusta bien, si no te gusta, lo siento. No es como Groucho, que si no te gustan mis principios tengo otros. No, él tiene su estilo. Y esa frase que ha dicho, que más yo la he leído en varios ensayos teóricos, para mucha gente su estilo es demasiado personal, demasiado agresivo, incluso demasiado particular. Para lo que sería incluso el cómic no generalista, y para el cómic generalista es imposible entender. O sea, él está, digamos que es ese autor que está en el punto en el que quiere, pero realmente no está ni en un sitio ni en otro, por lo tanto es imposible etiquetar. O sea, es Howard Chaykin, y si te gusta bien, lo he dicho antes, y si no te gusta, pues también. Siguiente. Yo le quería preguntar, ya que él comenzó siendo muy joven a dibujar y por lo tanto tiene una obra muy extensa, que quizás esa obra no se haya publicado en España toda y entonces pues a lo mejor para muchos aficionados hay partes de su obra, por lo menos aquí en nuestro país, que es desconocida. ¿Qué obras destacaría de sus primeros años? The question is, both of us and many of the people that sit down there, that you begin to work very early. I think it was 14 years old with his No, film. I was 20. 20 was early to compare with. When I try to see all your works, it's a huge, because you have a lot of things. But there are many of the beginning of your career, that there are many of these titles was not published in Spain, because in the 70s and in the 80s, there are not a real editorial in Spain that published comic in the best way I'm very possible. grateful because the work was terrible. Bueno, él ha dicho que está encantado de que no se publicara en España porque era un trabajo horrible. But if someone say,
Tell me something you really like from this first moment of your career. What do you choose? Nothing. Because I had no idea what I was doing. I had no talent in any real way. I had yet to develop a skill set. I had hunger and rage. It was something, I was doing something that I had always wanted to do, but I was not equipped or qualified to do it. And I will rest on the fact that I was a boy. I was 20 years old. I wasn't good at what I was doing, but I continued to get work because there were pages that needed to be filled. And people who look back at that work now are holding me responsible for youthful indiscretions and, to a profound degree, judging me after 50 some odd years of a working comic book career on shit that I did when I was 20 and 22 and 25. I didn't become worthy of attention or value until I was in my early 30s. Unfortunately, the first 10 years of my career is there for public display, and we have an audience that tends to respond to the content as opposed to the execution of that content. And I'm a great believer in form and execution than I am in content. Back then, I was an engine of ignorance. Take that, motherfucker. Yes. Thank you very much. I really appreciate it. I'm here for you. Yes, I know. A ver, él ha dicho que a él no le gusta lo que hizo al principio, pero fundamentalmente porque, vale, él empezó muy pronto, pero él no sabía realmente lo que estaba haciendo. O sea, él quería ser dibujante de cómic, pero él entendió y entendía en ese momento que él no estaba cualificado. O sea, él sabía, digamos que la teoría, pero cuando se ponía a trabajar en la práctica, lo que hacía no era lo que debía hacer. Por lo tanto, él de esa época tiene el recuerdo que tiene porque para él es una época donde estaba aprendiendo a marchas forzadas, a base de acierto error, pero dice que una de las cosas que le ha molestado mucho es que a él, hasta que no tuvo 30 años, no empezaron a juzgarlo por su trabajo, porque la gente seguía juzgándolo por lo que había hecho anteriormente. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil de llevar, porque entre otras muchas cosas es como decir, vas a seguir juzgándome por lo que hice. O sea, estaba aprendiendo. Yo sé que tenía deficiencias, yo sé que no planificaba la página de una forma, llámanlo como quieran. Y eso en realidad, y también está el hecho de que él decía, él tenía mucha ansiedad, en cierta manera, mucha ira en el sentido de muchas ganas, pero claro, el papel, tú te pones delante del papel y con el boli o el lápiz en la mano y al final tú quieres hacer A y al final te acaba saliendo B porque no tienes la preparación. Y a él le costó una década hasta que al final la gente le empezó a reconocer por su estilo, que además era un estilo que no funcionaba por los cauces normales. Él interpretaba las cosas según su manera, con una forma de plasmarla. Si ya era difícil que la gente se olvidara de lo que según él había hecho, que era horrible, encima él empezaba a demostrar un estilo que no era el estilo, y eso no lo ha dicho él, pero lo sé yo porque lo he estudiado, que demandaba, por ejemplo, Marvel o DC. Y claro, son las grandes, y salirse de él es como, ¿tú sabes lo que estás haciendo? De todas maneras, no sé si él estará de acuerdo o no, pero dentro de lo que es el imaginario, ¿no?, de los aficionados que han seguido su obra o que les gusta un cómic, no quiero desmerecer por eso el cómic de superhéroes, pero un cómic un tanto más adulto, hay personajes que él ha creado individualmente o en colaboración con otros autores como Cody Starbuck, Reuben Flagg o Dominic Fortune, que están dentro del imaginario de los aficionados, que son unos personajes que en su momento, no solo por la calidad del dibujo que él realizó, sino también por la forma, por la concepción de las viñetas
y de los diferentes puntos de la narración que daba. O sea, no sé si de ese trabajo tampoco le gusta que se le juzgue o si ya es un trabajo que él ya valora ya como parte de su comienzo, de su despunte de la carrera profesional. Él ha dicho que independientemente de que, bueno, que sean trabajos... Es verdad, perdón. Please. Sorry. I'm sorry, lo siento. Too many years in Finland. Las cosas pasan No, a no, veces. too many years without doing this. He told that independent that this is the beginning of your career, there are a few characters, or in that case, a few characters that are inside the imaginarium, inside the popular culture, because you create something with different influence, and one of the characters is Cody Starbuck, other characters is Dominic Fortune, and without the influence in our character, for example, Star Wars, or in the character of Han Solo, this character without any other influence, for him, for me, and for many fans, are so important inside the comic culture. Or Raven Flags, all these characters are, or Scorpion, or all these. And is there a question here? No, the question is, do you like this character, and do you believe that this creation are important inside your career, or? I've always been ambitious, but my ambition has never had anything to do with making people happy. My ambitions have always been committed to finding ways. Once I decoded the language of comics, which was a process that began in my late 20s and came to a conclusion in my early 30s, when I realized that there was a language here that could be learned and crafted and to serve other narrative, I came to understand that my ambition had to do with serving an idea that I'd learned when I was a comic book collector. Plastic Man by Jack Cole always had on the cover the slogan, "Thrills, chills, and laughs." And all I really wanted to do was find a way to get those three things in a way that satisfied me. It didn't mean gigantic muscled superheroes. It meant smart-assed men, smart-assed women, guns, clothes, a more cynical, occasionally skeptical, frequently nihilist view of character. And remember, comic books, the depth of characterization in mainstream comics is like this. As deep as a paper cup. He's gay, he's black, he's Latino. There's nothing goes any deeper than that. And change in comics is Spider-Man gets a new costume. This is bullshit. Just nonsense. Characters deserve more characterization. Go with that. Thank you. Empezaría casi por el final, porque en realidad lo resume todo muy bien. Es el hecho de que los personajes de cómics no tienen que ser tan planos como son. O sea, un personaje de cómics no tiene que ser un personaje en dos dimensiones. Si tú sabes, o sea, él dice que su ambición no es hacer feliz a nadie. O sea, él lo que quiere es, independientemente de que hagas una historia, que te quede bien y que a la gente le guste. Él lo que quiere es lo que se ha pasado, y prácticamente se pasó 2 décadas, hasta finales de sus 30, tratando de utilizar las reglas, las herramientas y los rudimentos de un cómic, de forma que él pudiera contar la historia que a él le gustara. O sea, a él le gustan, él pone el ejemplo de Plastic Man, que es un personaje que sobre todo quería que fuera un personaje atractivo, que fuera un personaje diferente, que fuera un personaje que te lo hiciera pasar bien. Y no es precisamente uno de los personajes más conocidos, ni siquiera la editorial que lo publicara le dedicó el tiempo que debiera. Pero a él le gustan salirse de los estereotipos. Ya me he puesto el ejemplo clásico de que en el cómic de superhéroes, aparte del superhéroe musculoso, está el etiquetar.
tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, pero no ir más allá. A él no, a él le gusta personajes, digamos que más o menos normales. A ver, y lo pueden ver en la exposición, ni Cody Starbuck ni Dominic Fortune son unos armarios roperos de 3 puertas, no. De hecho, Cody Starbuck es bastante normalito, pero es un personaje ambiguo, cínico, que le gustan las armas, que flirtea con todo lo que se le pone por delante, que tiene una ética, porque a pesar del cinismo que puedan tener, tiene una ética, pero en realidad son tridimensionales, que es su mayor empeño. Crear personajes, o sea, lo he dicho en inglés muy claramente, él quiere dotar a sus personajes de credibilidad. No, ¿qué es lo más atractivo de Spider-Man? Que a no sé quién se le ocurrió cambiar esta línea por esta línea. Pero vamos, sigue siendo el mismo. O sea, yo lo que quiero saber es, por poner un ejemplo, los problemas conyugales entre Peter Parker y Mary Jane, porque es lo que te lo humanizan. Pero si cada 5 minutos el argumento de Marvel es cambiar el traje, no voy a decir la palabra que dijo en inglés, pero eso es banal y baladí. Raymond Chandler once called Alan Ladd a small boy's idea of a tough guy. For me, Batman is a 15-year-old boy's idea of how a rich guy had a bad day when he was 8 would act for the rest of his life. We deserve better than that. That's fine for a children's audience. But when grown men read the same thing they read when they were 12, there's something wrong with the culture. Perdón. And he's wearing Star Wars cufflinks. Sorry, lo siento, pero es que te acabas riendo. Yes. Star Yes. Wars cufflinks. Sorry, I wear this Ah, bon. from Bon. you. He said that la idea de Batman es la idea de un niño de 15 años, de cómo una persona de 80 años se debería enfrentarse a sus miedos. O sea, es que es hasta difícil de interpretar. O sea, en realidad, lo que él odia es la simplicidad. O sea, tú puedes hacer un cómic de Batman, no necesariamente de construirlo más allá de... Ha hecho cómic de Batman en la exposición I think you write 3 comic book of Batman and the artist was Gil Kane. I've done more Batman than that. No, I but know, yes. I know, but you do but Catwoman and Batman. Because Gil couldn't write worth a shit. Yes. Pero él lo que quiere es eso, lo que quiere es darle, o sea, no irse a la idea simplista de eso, del niño de 15 años que se viste porque al final él dice una cosa, que él ha dicho la edad pero no ha dicho nada más. Una cosa es, los cómics se ven de una manera hasta los 12 años, después de otra. Y si no eres capaz de, o sea, tú puedes seguir viendo, tratar de no olvidar las cosas, pero si te quedas siempre con la idea del cómic de 12 años, llegará un momento que te aburrirás. Y eso no sirve para nada. Entonces, él resume, lo que él dice es, hay gente que sigue manoseando la misma idea sin evolucionarla, por lo tanto eso no es válido. Siguiente pregunta. No, yo ahora le quería preguntar obviamente por Black Keys, que posiblemente, no sé si él lo considerará así, fue un punto de inflexión en su carrera, le dio un éxito no exento de polémica y era un cómic que se adentraba ya en terrenos bastante adultos y que tuvo mucho éxito. Sin embargo, no tuvo que ir a buscar un personaje más, como él los llama, plano, de los que hablaba. Entonces, él considera que ahí tuvo un punto de inflexión, que le gusta buscar o sea, no sé, buscando esa cierta polémica para de esa forma tener un poco más de atención del público. Oh boy. Oh boy, exactly. I say him, please, a small sentence, and this is not a It's small short pieces. sentence. Black Keys was a moment when you changed everything. You put the industry inside a washing machine, and when the washing machine finished, everything was different. And Black Keys is an adult comic with a serious approach. You put inside that comic book many topics that normally anyone put inside a comic book, even inside other media. I know the first answer, I know that you do this because you want.
That's the thing, the first step. But the second step is, what do you think actually about Blood Kiss? From you, Blood Kiss was this comic that you want to do, and when you do, you feel that you begin or you are in the right. Are you asking whether I felt I did well by the book? Yes. Or whether I'm proud of the work that I did? Or both? Both. All right. I love filth. I like pornography. I don't like pornographers, but I like pornography. And the Black Kiss was an opportunity to see how I could get out of my own comfort zone and do something transgressive. And comic books are very comfortable with teasing, with cock teasing, with pin-ups, with the suggestion, but with the actual deliberation of speech, when you actually go from coquettishness to fucking, comic book fans get very upset, because in comic books, fight scenes in Batman and Superman and the X-Men serve two purposes. They're the expression of the outside expression of inner trauma, but they are also the expression of repressed sexuality worked out by beating the shit out of your villains. And I have no interest in participating in that. I would rather show fucking. And I also wanted to see what I could do with a black and white franchise. And I never expected it to sell. I never expected anyone to buy this book, and it sold very well. And it ended up getting banned in Canada and in the UK. And then in 2012, when I did the sequel, it was once again banned in Canada and the UK. And the banning in Canada got me to speak in Canada the following year at a Canadian Writers' Conference about being banned in Canada. And people are always disappointed that I'm kind of boring and not a libertine, nor a degenerate. I'm an old man, you know, but I have an incredibly filthy mind. Decirlo claramente, a él le gusta lo que es el concepto de pornografía, pero no la parte negativa, o sea, le gusta la parte erótica, la parte pornográfica. Y además él hizo Black Kiss por algo que yo creo que cualquier creador entiende, que es de vez en cuando abandonas esa zona de confort donde tú lo controlas todo y entonces dices, vamos a hacer lo que no debería hacer, pero tengo que hacerlo porque si no esto no tiene ningún sentido. Y otras razones fue porque el mundo del cómic, y eso es tremendamente cierto, se mueve en unos parámetros muy, muy controlados. Entonces, por ejemplo, es algo que basta con leer los cómics. En un cómic de superhéroes, cuando los personajes se pelean o pelean, y si alguien muere, que lo del morir es casi un oxímoron en un comic book, él tiene la teoría, y creo que es totalmente cierta, de que cuando ellos pelean, fundamentalmente es por un trauma, el caso de Batman, o por una represión sexual que tienen. O sea, es imposible o prácticamente imposible ver determinadas cosas en un comic book. O sea, tú te pones a ver las artimañas que han hecho para que no se vean determinadas cosas y resulta ridículo. Él quería hacer algo transgresor, algo que realmente pudiera plasmar la realidad, pudiera plasmar eso. Dos personas haciendo el amor o algo más duro, relaciones, o sea, todo lo que no se plasmaba en un comic book. El cómic en la primera edición estuvo prohibido en Inglaterra y en Canadá, en la segunda edición, en la continuación en Canadá, cosa que, bueno, él llegó a estar en una convención en Canadá explicando por qué se había prohibido, pero lo más curioso del caso es que él pensó que nadie se lo iba a leer, que iba a ser un fracaso, y fue todo lo contrario. De hecho, en un país como España, Black Kiss, hasta donde yo sé, tiene 3 ediciones, que eso en un país como el nuestro es muy raro. No, yo creo que incluso más Sí, de 3. Yo conozco 3. Recopilatorios incluso que han salido posteriormente. We thought that maybe there are 3 or more editions of Black Kiss in Spain, and it's quite rare that any comic book, but especially one comic book like you create, have so many different editions. In the normal comic book, in soft cover, hardcover, Black Kiss
here was a big shock. It's very big with Catholics. Yes, me lo imagino. Dice que es algo muy very big in Catholic, es algo que los católicos no recibieron precisamente con los brazos abiertos ni con los salmos en la mano. Shame is usually motivating. Pero bueno, aquí hay muchos católicos y les gustó. No, sí. A ver. Post-católicos. Yes. Antes, después de católicos. Yes. Sí, no, Dígame. yo creo que lo hemos entendido todo. Yo ahora le iba a preguntar un poco por sus obras actuales. Sí. Y también por lo que nos comentó antes, que está preparando Black Kiss 3, una tercera entrega de Black Kiss. Pero también veo la hora que se nos está haciendo y entonces pues no me gustaría no dar paso al público, por si hay alguien que quiera hacer una pregunta antes de que se nos haga más tarde y nos tengamos que ir. Y nos apaguen la luz directamente, por decirlo eso. claramente. O sea, Entonces, bueno, tenemos 2 preguntas por aquí. Vamos a pasar las preguntas y en el caso de que nos quedara más tiempo seguiríamos hablando de las nuevas cosas que tenemos en mente. Primero tenemos aquí y después pasamos detrás. Si quieres acercarte y te dejo el micrófono hay para otro que te micro haga. ahí. Hay otro micro ahí. Bom, 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 bom. Creo que no, ¿eh? Ah, sí. Sí, no sé. Sí, está encendido. Sí, vale. Primero que nada, por alusiones que soy católico y me encanta la obra de J.K., incluyendo City of Tomorrow. La pregunta, en poco tiempo se nos ha ido Dennis O'Neil, Neil Adams y Josh Pérez, por ejemplo, y al mismo tiempo pues hay millones de personas que van a ver las películas de los Vengadores sin haber leído ninguno de los cómics de estos autores. Quería saber la opinión de este señor, si se nos está yendo una era dorada de profesionales que adoran este medio y la estamos cambiando por la época del merchandising. Uh-huh. He has a lovely handwriting. Yes. First, he said that he's Catholic, but he really liked your job. Sorry? He is Catholic, but he really liked your job. Oh, I can dig it. Yes. The second thing is, in the last few months, Neil Adams died, George Pérez died, Tim Sellis died, Carlos Tom Palmer, Yes, they are, Kevin, Carlos. Exactly, they are. I'm worried. I hope not. And in the other hand, there are a new generation that buy a lot of things about comic books, especially from Marvels, but he never read any comic book about this character or about this author. And his answer is, if you believe that now the new generation changed the comic from the merchandise, but don't read comic at last. Do you believe that for the new generation, comic book is only to buy a figure, but not to read comics, or it's not? I have no idea. I'm only interested in myself. I don't care about anybody else. It sounds funny, but it's true. I don't read comics. I'm more interested in reading about comics than I am reading comics. The last comic book I read that I really enjoyed was Stray Dogs. Whoa. Did you like Stray Dogs? Yes. Stray Dogs was really good. Yes. I also liked Palomino by Stephen Frank. But I don't think about comic books in any other way than I get up in the morning, I sit down at my desk, and I have a series of problems that must be solved. And those problems are all about translating words into visual narrative, into creating pictures with narrative value. I spent 6 years teaching a seminar at Marvel twice a year to talent they had under contract that weren't delivering up to the level they wanted them to. And what I was teaching them was how to understand the language that is intrinsic to our form. Some of them got it, most of them didn't.
Most people think that comic books is just a series of random, just arbitrarily sized shapes on a page. That if you put a line, 4 lines around a drawing, you've made a panel. But you have not. You put 4 lines around a drawing. Until you create a picture that has narrative value, with shapes that relate to the story, with frames and organization that point at the idea, you're simply fucking around. And it's rare that I see a comic book that understands the relationship between text, visuals, and the reader. It's tough. And again, I really don't care about anybody but myself. I used to be a narcissist when I was better looking. Now I'm a solipsist. The light in the refrigerator is you. Era más fácil cuando nos mandábamos correos electrónicos. Haberlo dicho claro, a él le importa lo suyo. No es verdad, pero bueno, da igual. A él le importa lo que él hace, le importa su trabajo y solucionar los problemas que se le plantean. Él ha dicho que uno de los últimos cómics que se leyó, que lo publicó aquí, creo que lo publicó La Cúpula, si no estoy equivocado, que fue Stray Dog, que a mí me encanta esa historia. Pero él se levanta por la mañana y tiene que solucionar una serie de problemas, que es, tengo una historia, la haya escrito él, no la haya escrito él, tengo que dibujarla, tengo que traducir, tengo que utilizar unas herramientas para que una idea en abstracto se convierta. Y él dice que él estuvo dando clases durante 6 años, dando seminarios de cómo enseñar a crear un cómic, porque la gente piensa que esto es muy fácil. Y entonces la gente piensa que esto es maquetar de esta forma, poner arriba y abajo, no sé qué, no sé cuánto, y él dice que no, que lo más difícil es no solo entender, sino no solo ser capaz de traducir del lenguaje literario a lo que es el lenguaje secuencial, sino además la relación que existe entre el texto y las imágenes. Si no lo haces bien, queda descompensado, y si queda descompensada, entonces es cuando las historias son imposibles de leer. Después ha añadido que él era un narcisista cuando era más joven y tenía mejor aspecto, y ahora más o menos viene a ser lo mismo, pero de otra manera. Pero bueno, ya eso es interpretable, because there are persons that believe that the life begins with 50 or 60, and it's not true. No, life ends at 50. Yes, well, At 50, everything, Lou Ferrigno once said to me, when you turn 50, everything goes to hell. And I take him very seriously. I'm 72 years old, and I feel it every morning of my life. I'm very active, I have a boyish presentation, I have a lot of energy, but I'm still rotting inside at a far faster speed than those of you who are 50 or 40 or 30 or 20. So when I say that I'm worried, I'm only kidding a little bit. Just a little bit. Él ha dicho que, imagino que saben quién es Lou Ferrigno, el culturista y actor que hizo de Hulk y otras muchas cosas, y le dijo una vez que esto se termina a los 50, que a partir de los 50 vas cuesta abajo. Ya lo sabes, Patricio, pero ya vamos tú y yo, vamos cuesta abajo. Cuesta abajo, y sin freno. Sin freno. Y él dice que, y es verdad, solamente hay que verlo, él tiene 72 años, se levanta con mucha energía, hace muchas cosas, quiere seguir con su mismo ritmo, pero en su foro interno, como se diría en un buen castellano, sabe que ya está en la última parte. O sea, está, como dice la película François Truffaut, al final de la escapada. Y te guste o no te guste. Y él dice que solamente está un poquito asustado, pues evidentemente se están muriendo muchos compañeros de generación, pero en realidad es que esto ya, marcha atrás, no hay. Por allí teníamos otra pregunta. Bom, 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 bom. Bobobón. Whoa, nice. ¿Qué perspectiva tenía cuando empezó con respecto a su trabajo y qué perspectiva tiene ahora?
Is it a stupid question? No. No, no it's stupid. Oh, man. Is it a good What do you question? It's a good question. Why? It's a good question. Yeah, well, I think that Okay. What was your professional perspective when you began, and what is your professional perspective now, after almost 50 years of professional It's all- career? Yeah. Yes. I loved comic books uncritically when I was a little boy. That remained the same until I became a working professional. Once I became a professional and I saw how things were, am I boring you? No, okay, okay, good. A little bit. At any rate, a little bit. Please. When I became a professional, I began to realize that I wasn't good enough to do the work that I was being given, but I wasn't good enough, but I recognized the work itself wasn't very good in the first place. And my perspective now, over a 50-year span, more than 50 years, is that I have a very specific idea of what I can and cannot do. But when I came back to comic books in the early aughts, in 2002, I had not drawn in 12 years, never picked up a pen. I had absolutely no idea that I could draw again. No clue. The difference was that I had developed not so much courage, but a laissez-faire attitude toward the work that said I would try to do things that I had never done before and take the chance of failing. And it was an incredibly liberating and renewing way of thinking about the work that I do. I put myself into positions of drawing things that I could not draw before, of taking chances on the page that I had never taken, and not caring, because I came to realize that I was never going to make everybody happy. That if I could make myself happy, that'd be a good place to be. And that's about it. I work every day, but I don't work for time. I work mission. This must be done today. And if I finish at 3, the day is done. If I finish at 7, the day is done. But I do not step away from my desk until that mission is completed. I take very seriously the idea that I will be well remembered for a week, perhaps 2, and then my grave will be pissed on. But I'm more concerned with my life now. Someone asked me, what's next? I don't know. I could be dead tomorrow, but I'm enjoying the life and work that I do now. And I take enormous pleasure, the same pleasure that I once did unconditionally loving comic books, I now take from making comic books. Does that answer your question? I hope it does. Mm-hmm. A really good answer. Thank you. Yes. You don't have to sound so fucking surprised. A little bit. He did, didn't he sound surprised? Yes, I think. Right? Like, whoa, look at that. How dare you? Please. Él dice que le gustaban mucho los cómics cuando era pequeño, pero cuando empezó a trabajar fue consciente de que era capaz de hacer ese trabajo, pero que le faltaba la experiencia para hacerlo. Y eso, quieras que no, le condicionó al principio, pero con el paso del tiempo. Y después pone el ejemplo que él se pasó prácticamente una década sin hacer nada, sin dibujar una viñeta. Y cuando se planteó volver a hacerlo, evidentemente, quieras que no, la falta de rodaje se nota. Pero él lo que tenía asumido, lo que aprendió, es que lo que no había practicado en esos 10 años, lo había aprendido de otra manera. Y cuando se enfrentó otra vez a ser dibujante, a dibujar otra vez de manera continuada, tenía la experiencia suficiente como para poder experimentar, como para poder afrontar, por ejemplo, la maquetación de páginas que no había hecho antes. Porque experimentar, para él descubrió que la experimentación le daba como una segunda oportunidad para poder hacer un trabajo que él pensaba que ya había cubierto esa faceta, y ahora tenía como una segunda oportunidad o una nueva oportunidad para hacer cosas distintas. Y eso a su vez trajo consigo el que aceptó algo que cualquier creador debe aceptar. Y aquí hay mucho, que es que nunca vas a ser feliz a todo el mundo. O sea, si tú no eres feliz,
si tú no estás contento con lo que estás haciendo, es absurdo pretender contentar a los demás, porque los demás, aunque solo sea, como les pillas, como digo yo, con el pijama cuadro, te van a decir una barbaridad, y al día siguiente con el pijama al revés te van a decir otra. Y eso es lo que él disfruta. Entonces, él tiene una forma de trabajar, eso me lo comentó a mí ayer, o sea, veníamos aquí andando y él dice que él se levanta por la mañana y se pone como una misión, es una meta. Hoy tengo que hacer esto. Si lo termina a las 2, pues termina a las 2, se tumba en el sofá y se pone a ver la tele. Si lo termina a las 3, lo mismo. Si termina a las 9 de la noche, pues ya a las 9 de la noche poca tele ve. Pero él lo que no se plantea es el más difícil todavía, porque eso en realidad ya él no tiene nada que demostrarse a sí mismo más allá de ser feliz. Y eso es muy importante, porque ya no tienes esa presión. Y cuando le preguntan qué es lo próximo, lo primero que dicen, mira, me puedo morir mañana. Pero en realidad lo que él quiere es ser feliz. Si alguien es feliz con su obra, oye, miel sobre hojuelas, pero en realidad lo que él quiere es disfrutar, es decir, me he pasado todo el día sentado en la mesa haciendo monigotes y me han quedado muy bien. Que después a alguien le gusten, bueno, pues yo soy feliz, yo soy contento, yo me acuesto contento, ya está. Resumen rápido. Y sin querer ser Pepito Grillo, Sí, que ya nos estamos acercando a la 3 hora. minutos. Una última pregunta. Si O alguien hacemos quiere, la entrevista hacemos oscura. nosotros. A really, really good one. Yes, please. Las dos últimas y cerramos. Y adiós. Por aquí, ¿qué? Una preguntita por aquí y luego otra por allá. Yo, yo, yo. Ahí está el micrófono. Hola, buenas noches. En un proyecto, ¿qué es lo que se te hace más pesado y qué es con lo que te diviertes más? When you work in a project, When I was what? when you work in a story, a graphic story, for you, what is the most difficult thing and the thing you really enjoy doing? They're often the same thing. I like the idea of the whole process of, I write and draw in the same way. I don't deliver pencils. When I'm hired to do a job, or when I do a job of any kind, the first thing the publisher sees is the finished art. And so my scripts are very, very detailed in terms of space and shape and time and size of panel. I love the idea of breaking out the pattern, establishing the pattern, blowing the pattern up full size, and figuring out how each page can represent the element of time that it's supposed to do. I said earlier that I draw well, I write well, but it is the synergy of those two ideas that are of value. Two things. And I'm not the best draftsman, I'm not the best writer, but the relationship of the image to the text is what matters. So whenever I'm doing one of those things, I'm thinking about the other all the time. And I genuinely love making pictures, not drawing, but making pictures, figuring out an image that has a story element to it that makes text, that supports text, or makes text unnecessary. There you go. En realidad no es que haya una cosa que le cueste más o que le cueste menos. Yo creo que eso va unido. ¿Por qué? Porque a él lo que le gusta es la idea global. Y en realidad, sobre todo en estos últimos tiempos, él escribe y dibuja. Entonces, él hace unos guiones, y me lo ha demostrado, unos guiones muy detallados en cuanto a todo, o sea, en cuanto a la descripción, angulación, Y él tiene asumido que puede que no sea el mejor dibujante, el mejor escritor, pero él, en su trabajo, por su forma de trabajar, ha conseguido que la simbiosis entre ambas cosas den como resultado lo que nosotros vemos. O sea, a él, en cierta manera, le gusta capturar la imagen. Le gusta la construcción, le gusta la idea en cierta manera es la idea, yo creo que cualquier dibujante, en este caso dibujante de cómics, que es partiendo de una superficie en blanco, ser capaz de rellenarla de forma que las imágenes, casi las imágenes te lo cuenten todo, que el texto al final tú pongas el texto,
pero es un lenguaje secuencial y a él lo que le gusta es eso, es el proceso de creación. Otra cosa es que, él puede que no sea el mejor dibujante, el mejor guionista, el mejor escritor que haya, pero lo que él sí ha aprendido a usar los rudimentos de manera que esos dos elementos encajen. Y entonces, el conseguirlo hace que a veces sea más difícil escribir o sea más difícil dibujar, porque si no te encajan, el tema es que si no le encajan como él lo tiene hecho, evidentemente le supone un problema, pero no es tanto el decir, me cuesta más dibujar esto, me cuesta más escribir, no es el que las piezas del puzzle que él ha inventado le encajen, por decirlo de alguna manera. Y ya la La última última pregunta. y campana y se acabó. La última Yes, pregunta. the last. Quería preguntarle si cuando estuve haciendo cómics en los 70 y los 80 conocía el cómic español y si había alguna obra, autor o autores por el que sentía predilección. La primera pregunta, ¿cuál fue? Que no la vi. Sí, conocía el cómic español cuando estuve haciendo cómics en los 70 y en los 80. ¿Cómic español? Sí, de aquella época. Sí. ¿Y si le gustaba alguna obra hecha en cómic español? Sí, o algún autor. Yeah. The question is, do you know any comic book or comic book series or comic book artists from the 70s and the 80s from Spain? Or Oh, yeah. I am a huge fan of Carlos Jimenez. You knew that, of course, you knew that. I love You knew, Carlos. that was a loaded question, you know. I have been a fan of Carlos Jimenez. Look, goose pimples, babe. I have been a fan of Carlos since I was 19. When I was a kid, there was a bodega in my neighborhood that sold Mexican comics. They had Black Hawk, they had Danny Futuro, and Cinco Después Infinito. And I loved Maroto, but I really loved Danny Futuro and Delta 99. And when I discovered the Guerra Mundial stuff, Carlos is divine. Yes. I like Juan, but I love Carlos. A ver, la respuesta está clara. O sea, además esto me ha gustado, que él empezó a leerlo cuando tenía 19 años. En su tienda, donde él vivía, había una tienda que vendía cómics mexicanos donde se publicaban las obras de Carlos Jiménez. Dice que a él le encanta Danny Futuro, like me, y le gustaban otros autores, sí, pero él siente admiración por Carlos Jiménez, sobre todo por esa obra de final del periodo dictatorial y ya una vez que se pudo publicar de una manera un poquito más normal. Y la empezó a leer eso, a él la leyó prácticamente al mismo. De hecho, en México se publicaban cosas que en España estaban prohibidas. O sea, en realidad él leyó cosas que estaban publicadas en México o en Francia que en España estaban prohibidas. Sí, ¿no? También comentaba que le gustaba 5 por Infinito, 5 por Esteban Infinito, sí. Maroto, Delta 92. Sí, que le gustaba. El Halcón Negro. El Halcón Negro, sí. Fake Black Hawk comics from Yes. Mexico. From Mexico. Counterfeit. A él le gustaba mucho Maroto y 5 por Infinito, pero que él dice que o sea, creo que lo ha entendido porque en inglés y en castellano suena más o menos igual. Carlos Jiménez es divino, o sea, Carlos Jiménez es de lo mejor que hay, o sea, y con la edad que tiene todavía sigue haciendo cómics. Do you know that he published the last volume of Paracuellos, the 9th volume he published this year? Really? Yes. He began to work in the 70s, before the dictatorship regime finished, and he published the last volume, I think, this month. I first bonded with Carlos Pacheco over our love for Carlos Jimenez. He didn't know I knew his work, and I love the Carlos stuff. You know, he's just, the fact that he was not honored the way he should have been is a crime. He deserves international recognition. Carlos Jiménez? Pardon me? Carlos Jiménez? Sí. Yes. He said that he knows the job of Carlos Pacheco too, but he understands, he told me that it's a crime that... It's true, sorry. Lo siento. That is the problem. Ese es el problema cuando entiendes en inglés y ya el chip lo tienes puesto. Él dice que también conoce el trabajo también de Carlos Pacheco, pero él dice que es un crimen que el trabajo de Carlos Jiménez no se conozca más y mejor fuera de las fronteras españolas, porque es uno de los mejores narradores que ha tenido nuestro país. Y antes de que el director de la fundación me eche de la fundación, que también No podía te va a pasar, echar nadie.
yo quiero decir, primero en castellano y después en inglés. Pero espera, una cosa antes que estuviste comentando tú con él y que le estuviste comentando, ahora hago yo de traductor, que Carlos Jiménez ha seguido sacando Sí, sí, obras sí. nuevas y que incluso ha sacado una continuación de Paracuello Sí. que él no conoce y que a Sí, lo sí. mejor... Oye, Carlos Jiménez acaba de sacar el 9º tomo de Paracuello y Paracuello se empezó a publicar, si no me traiciona la memoria, en el año 74 del pasado siglo XX y todavía está. Ha hecho más cosas, pero han salido 9 volúmenes de Paracuello a lo largo de 40 años. Eso no está al alcance de cualquiera. Dicho esto, antes de que nos apaguen las luces, que puede ser así de radical, yo personalmente, como miembro de la Fundación, en nombre de la Fundación, quiero dar las gracias a don Howard Victor Chaikin por haber accedido a venir, por hacer lo que está haciendo, por haber sentado aquí, sobre todo por aguantarme a mí, que soy la persona que tenía que aguantar durante un año. Eso es una gran verdad. Eso es cierto. I say that in the name of the foundation I represent, I want to thank you from everything, from your answer, from agree to come here, from stay with me and support my emails and and come here and my crazy ideas and to create this crazy exhibition with things you don't really like, but I like. And even You should, by the standards of the display, I've been dead for 20 years. It's true. But Mike, I appreciate what you're saying, and I am deeply grateful. My gratitude runs very deep because I take nothing for granted, but I am occasionally willing to accept attention for affection. Thank you. Perdonen, pero ya esto ya empieza a ser chistes privados entre los dos y es más difícil de interpretar. Bueno, él cuando ha visto esta exposición se siente como un niño de 20 años, o sea, que ha retrocedido 20 años en el tiempo, interprételo como quieran, dice que está muy contento, que se siente muy agradecido y también se siente muy agradecido por las tonterías que yo he podido hacer con él, o sea que en realidad, bueno, entre Está todos... agradecido por todo eso. Por todo, o sea, en realidad está muy agradecido y muy agradecido porque ustedes hayan venido. Gracias por haber venido, gracias por todo. Y no se olviden de una cosa. Me llevé una bronca, entre comillas, vía email, porque en vez de pedirle una niña, como aquella niña que está sentada allí en una litografía que hizo Dynamic Force hace 30 años, se me ocurrió la disparatada idea de la que él también tiene culpa, no solo yo, de pedirle, sorry, but it's not only my fault, it's his fault too. De pedirle Ahora te vas a acordar de mí. una imagen que hiciera una imagen exclusiva para este salón de Cody Starbuck. The blame is spread. I love Al this. principio me dijo, tú estás loco, ¿por qué se te ocurre pedirme esto? A los 3 días, hombre, a lo mejor no estás tan loco. Y a la semana me dijo, me lo estoy pasando muy bien. A ver, yo no tengo que vender nada, pero yo lo conocí en Barcelona hace muchos años, hace décadas, mejor dicho. Estuvo en Granada el año pasado y este es el primer salón que yo sepa en nuestro país que tiene una ilustración exclusiva de Howard Chaikin. Sí. Hecha para este salón. No es algo que tuviese en el trastero. Entonces, vale, yo sé que la situación está como está, pero señores, esto es oferta del día, oferta única. Cuando se cierra el salón se acabó. Entonces, yo si no les gusta Cody Starbuck, lo siento. Parte de culpa es suya, parte de la culpa es mía, pero oportunidades como esta no se van a encontrar más. Mañana firma a las 10, de 10 a 11:30 y se cierra el kiosco. O sea, que piénsenselo. No, yo reiteraría eso, que fue para nosotros una sorpresa cuando él decidió, Que sí, que lo hacía. motu propio, hacer una ilustración en exclusiva para este salón, que solo se va a vender en el salón, limitada a 300 ejemplares, firmada y numerada por él, obviamente, pero porque nosotros le solicitamos alguna imagen que tuviera, que quisiera cedernos o que incluso comprársela. Y no. Él decidió que hacía una imagen en exclusiva para el salón, que es esa imagen, que lo que comentaba Eduardo, la anécdota de pedirle que hiciera una dedicada a Cody Starbuck. Y yo creo que, vamos, es una edición exclusiva, limitada y solamente para el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual, pues, yo creo que es una oportunidad que no se puede perder y una iniciativa que hemos apreciado mucho por su parte y un gran honor para este salón. Y bueno, sí, yo simplemente para despedir,
antes de pedir un gran aplauso para Howard Victor Checking, como lo llama Eduardo. Él firma, perdón, él firma HVC. Decir Howard Victor Checking. que bueno. With everybody dying, my goal is to be the last man standing. That is my goal. Él dice, cuando todo el mundo se muera, él seguirá estando ahí. Él seguirá siendo, literalmente, es una mala interpretación porque last man standing es no realmente el último hombre vivo o el último hombre de pie, suena muy mal, suena mejor es como, me encanta que los planes salgan bien en el equipo A, en inglés no es así, pues lo mismo, last man standing, cuando todo el mundo no esté, yo seguiré estando. Pues ese es el moto del escudo de armas de Howard Victor Checking. Por eso yo le quería agradecer que sea feliz haciendo cómics, porque de esa manera también nos hace Seremos felices los demás. a nosotros. Yes. Gracias por estar aquí, por todo lo que ha hecho por este evento, y un gran aplauso para Howard Victor. Muchas gracias a todos. Y también para el traductor que se lo ha currado. Eduardo. Para Eduardo. Patricio. 2 men of patience. Gracias y hasta mañana, Hasta que mañana. el salón sigue. Y ya les digo, no pierdan la oportunidad de comprar la lámina, que es espectacular. Just like in a dream.